Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Ambrosio y hoy les voy a dar la clase de sulfonamidas, TMS y quinolonas. Antes de empezar, quiero agradecerle a la doctora Leila Carral por haberme prestado sus diapositivas para llevar adelante esta clase. Bueno, antes que nada, lo que voy a hacer es hablarles un poco de infección urinaria, ¿sí? Porque en realidad estos fármacos los englobamos juntos porque son utilizados para tratar infecciones del tracto urinario, ¿sí? Y luego vamos a empezar a hablar en esta clase de sulfonamidas, vamos a seguir con TMS, vamos a continuar con quinolonas y para finalizar les voy a hablar también de nitrofurantoína y de fosfomicina, que también son dos drogas que se utilizan en el tratamiento de ITU, ¿sí? Entonces las vamos a nombrar brevemente. Bueno, entonces, como les dije, ¿sí? Yo antes de empezar a hablarles sobre los fármacos y sus características y demás en detalle, que ya vamos a ir viendo, quiero que charlemos un poco de infecciones del tracto urinario, ¿sí? Y cuáles son los fármacos de elección para su tratamiento, ¿sí? Como ven en esta lista tenemos al TMS, ¿qué es el TMS? ¿Sí? Es un fármaco que se produce a partir de la combinación de dos fármacos distintos. La trimetoprima por un lado y el sulfametoxazol por el otro, que es una sulfonamida, ¿sí? Juntos forman el clotrimoxazol, que es el TMS, ¿ok? Bueno, después vamos a hablar de las quinolonas, nitrofurantoína y fosfomicina, y también estos dos grupos de fármacos, los beta-lactámicos que ya vieron y los aminoglucósidos que ya van a ver, se pueden utilizar para el tratamiento de infecciones del tracto urinario, ¿sí? Entonces, yo quiero que empecemos hablando de esto en esta clase, ya que para darle un contexto bien al uso de como un contexto en común, ¿sí? De por qué vemos estas drogas juntas hoy. Entonces, sabemos que las infecciones del tracto urinario las podemos clasificar en altas o bajas, ¿sí? Después vamos a ver si es complicada o no complicada, pero importante la clasificación en alta o baja para elegir el tratamiento empírico, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, en el caso de que tengamos, por ejemplo, una cistitis, ¿sí? Es decir, una ITU baja no complicada, ¿sí? Las elecciones del tratamiento empírico van a ser, como primera línea, la nitrofurantoína, ¿sí? ¿Qué pasa con la nitrofurantoína? Ya después lo voy a volver a decir, pero es que se toma varias veces al día y el tratamiento dura varios días, entre 5 o 10 días aproximadamente, ¿sí? Entonces, tal vez, por más de que sea la primera elección, tal vez no es el tratamiento más cómodo para el paciente, ¿sí? Una segunda opción es la cefalexina, ¿sí? Que ya la vieron, es un beta-lactámico, una cefalosporina, ¿sí? Una tercera opción de tratamiento empírico es la fosfomicina, bien, que esta se puede dar en dosis única, entonces tal vez puede ser más útil o más cómoda, mejor dicho, para el paciente. Ahora, ¿por qué no nombré, por ejemplo, al TMS? ¿Sí? Porque la elección como tratamiento empírico del TMS va a depender, bien, de la tasa de resistencia local que haya al TMS por parte del Escherichia coli. Obviamente sabemos que la E. coli es la droga más común, es el microorganismo más común, ¿sí? Que causante de ITU. Bien, entonces, en función de la tasa de resistencia es que si se puede elegir o no al TMS como tratamiento empírico. En nuestro caso, ¿sí? No se recomienda porque la tasa de resistencia supera el 20%. ¿Sí? Si fuera menos, sí lo podríamos elegir como tratamiento empírico. Y las quinolonas tampoco se eligen para una cistitis no complicada por dos cuestiones. O sea, por un lado, se vio que tienen un perfil importante de efectos adversos, ¿sí? Entonces, perdón. Y además son un grupo de fármacos de amplio espectro, ¿sí? Entonces se tratan de reservar para otros cuadros. Por ejemplo, ¿qué cuadros? Bueno, una ITU alta, ¿sí? Sí sería como la ITU alta,
puede ser ambulatoria o si es un cuadro más grave, se va a requerir internación. Entonces, en el caso de que sea ambulatoria, la primera línea de elección de tratamiento empírico es la ciprofloxacina, que es una quinolona. Bien. O otra opción es la cefixima, que sabemos que es una cefalosporina de tercera generación que se puede dar por vía oral. Entonces, otra opción es ceftriaxona, que también ya la vieron en betalactámicos. Y en el caso de un cuadro más grave, se puede también empezar con un aminoglucósido como la amicacina y después, una vez que se estabiliza el cuadro clínico, poder seguir con el tratamiento ambulatorio. Pero bien, entonces, ¿por qué no dije, por qué no nombré a la nitrofurantoína ni a la fosfomicina, ¿sí? Útiles para ITU alta, ¿sí? Porque son drogas que se administran, pero no concentran en riñón, ¿sí? Están poco tiempo en plasma, concentran en orina, por eso son útiles para cistitis, pero no para pielonefritis, que es la ITU alta. Bien, ¿y por qué no nombré al TMS? Bueno, porque se vio que tienen altas tasas de resistencia, ¿sí? Entonces ya no se usa. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de los fármacos que nos interesan en esta clase, bien, pero yo quería meterlos en un contexto, ¿sí? De utilización de estas drogas, ¿ok? Y esa es la infección del tracto urinario. Obviamente tienen otros usos, pero bueno, acá englobamos un poco a todas las que vamos a ver en esta clase y otras que ya vieron o van a ver. Bueno, entonces, como grupos de drogas, ¿sí? Vamos a ver que tienen como característica que son su mecanismo de acción, ¿sí? Son inhibidores de la síntesis de ADN, ¿sí? Excepto un grupo que es inhibidor de la síntesis de pared celular de la bacteria, ¿bien? Bueno, entonces dentro de los inhibidores de la síntesis de ADN vamos a tener el grupo que lo que hace es inhibir la síntesis de ácido fólico, el grupo que hace lo que hace es inhibir la función del ADN, ¿sí? Dentro de lo que inhibe la función del ácido fólico vamos a tener a las sulfonamidas y al trimetoprima, ¿sí? Mientras que los que inhiben la función del ADN van a ser las quinolonas y la nitrofurantoína. Entonces, la droga que me queda, que lo que hace es inhibir la síntesis de pared celular, es la fosfomicina. Bien. Esta es como la clasificación general según su mecanismo de acción y ahora nos vamos a adentrar en ver en detalle cada una, ¿sí? Vamos a empezar con las sulfonamidas y lo que vamos a empezar viendo es su clasificación, ¿sí? ¿Cómo se clasifican las sulfonamidas? Bueno, según si son de absorción y excreción rápida, y acá tenemos al sulfisoxazol, sulfametoxazol, que está subrayado y es porque ya lo nombré, que forma parte del TMS, y la sulfadiazina, ¿sí? Como característica de grupo, después igual todo lo que diga lo voy a hablar en detalle o más adelante en el momento correspondiente, pero quiero decirles, por ejemplo, que tienen como característica que tienen riesgo de causar cristaluria, ¿sí? Porque son insolubles. Entonces es importante, si vamos a administrarle estas drogas a un paciente, aconsejarle la buena hidratación para mantener un buen volumen urinario, ¿sí? De todas estas tres que nombré, la que menor riesgo de desarrollar cristaluria tiene es el sulfisoxazol, pero igualmente el riesgo es, se tiene que hidratar al paciente, ¿sí? Dentro de estos, la sulfadiazina es la que tiene una buena concentración en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? A las 4 horas de administrado. Bien, entonces se puede usar para infecciones del sistema nervioso central. El tema es, por ejemplo, toxoplasmosis, ¿sí? Perfecto. Después tenemos otro, que es las sulfonamidas de acción prolongada, ¿sí? Y esa droga es la sulfadoxina, ¿bien? De acción prolongada estamos hablando de su vida media en plasma de 7 a 9 días, ¿ok? ¿Y en qué contexto la podríamos utilizar? En combinación con la pirimetamina para tratamiento de la malaria, ¿sí? Después van a ver en qué situación y cómo, ¿sí? En el segundo parcial se habla de esto. Bueno, después tenemos
las sulfas de uso local que son tópicas, ¿bien? Y acá tenemos la sulfaceramida y la sulfadiazina argéntica, ¿bien? La sulfaceramida se utiliza para infecciones oftálmicas, ¿sí? Penetra bien en el ojo, y la sulfadiazina argéntica se utiliza generalmente para quemaduras, ¿sí? Para un cuadro superficial. No sirven para prevenir infecciones bacterianas en quemaduras, por ejemplo. Bueno, no sirven para cuadros profundos, ¿ok? Después tenemos las de poca absorción o que son activas en el intestino, ¿sí? Porque no se absorben, y es la sulfasalacina, ¿ok? Se utiliza para colitis ulcerosa o enteritis, ¿bien? Y esta, en este caso, tienen como otro dato a resaltar, ¿sí? Es que colorea, ¿sí? La orina y la piel, ¿bien? De un color amarillo-naranja, ¿sí? Anaranjado. Y es un dato que es importante porque no es un efecto adverso, sino es una característica del fármaco, pero que hay que avisarlo al paciente, porque de repente empieza a haber un cambio en la coloración, se asusta, deja de tomar la droga, ¿sí? Y simplemente tiene que saber, ¿bien? Entonces, bueno, acá vimos como a grandes rasgos la clasificación y características de cada uno, ¿bien? Bueno, entonces, bueno, ya dije que son todos sistémicos, excepto las de uso local que son tópicas, ¿ok? Con respecto al mecanismo de acción de las sulfonamidas, ¿sí? Yo dije, cuando las clasifiqué, que eran inhibidores de la síntesis de ADN y que actuaban inhibiendo la síntesis de ácido fólico. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero lo que hacen es inhibición de una enzima de la vía de síntesis del ácido fólico. Bien, esta enzima, ahora vamos a ver, es... esta es la vía de síntesis del ácido fólico, ¿sí? La enzima que inhibe las sulfonamidas es la dihidropteroato sintasa, ¿sí? Que se encarga de unir al PABA a la pteridina para formar el dihidropteroato, ¿sí? Es decir, que la sulfa compite con PABA por el sitio activo de la dihidropteroato sintasa, ¿sí? Y para así evitar la formación de dihidropteroatos, ¿sí? Es importante que para los microorganismos sensibles, obviamente es redundante, pero tienen que sintetizar sus propios ácidos fólicos. Si lo obtienen de alguna otra manera, esto no va a servir, ¿sí? Bien. Como característica de estas drogas es que son, por un lado, la inhibición es competitiva, porque ya dije que compite con CABA, ¿sí? Con PABA, perdón. Y son bacteriostáticas. ¿Qué significa que sean bacteriostáticas? Ya lo vieron, pero es que inhiben el crecimiento bacteriano, bien, no matan a la bacteria, requieren, ¿sí? del mecanismo de defensa del huésped celular, humoral y demás, para terminar de erradicar la infección, digamos. Bien, entonces, dihidropteroato sintasa para las sulfonamidas, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuál es el espectro de las sulfas en general? Primero es importante recalcar que ya no se usan tanto las sulfas porque hay un aumento importante de la resistencia de los microorganismos a estas drogas, ¿sí? Si se utilizan en combinación, ¿sí? Para evitar el desarrollo o tratar de disminuir el riesgo de desarrollar resistencia, ¿sí? Entonces, por eso es que no son de elección las sulfas solas para ningún tratamiento empírico, ¿sí? Bueno, por ejemplo, gran positivos, bien, el espectro que es sensible aún es Streptococcus pyogenes, Pneumoniae, Actinomyces y Nocardia, ¿sí? Ya Staphylo es resistente, por ejemplo. Dentro de lo que es gran negativos, Haemophilus ducreyi, E. coli y Klebsiella, bien. Haemophilus influenzae es resistente. Ya también E. coli, bien, aumentó su riesgo de resistencia. Ya no nombro la Shigella porque también generó resistencia, por ejemplo. Después también se pueden usar para parásitos, como dice ahí, Toxoplasma y Plasmodium. Bueno, entonces, la resistencia, ¿por qué mecanismos está dado? ¿Sí? Porque hay varios mecanismos por los cuales un microorganismo puede desarrollar resistencia a las sulfas, ¿ok? Entonces, porque disminuye la afinidad, ¿sí? Porque disminuye la salida activa del fármaco, la permeabilidad, por vías metabólicas alternas,
porque aumenta la concentración de PABA, es decir, que aumenta la competencia por el sitio de unión a la enzima, ¿sí? Y por la incorporación de plásmidos, bien, que generan resistencia. Perfecto. Entonces, dentro de lo que es la farmacocinética, vamos a hablar un poco de su ADME, ¿sí? Ya por sí dijimos que se pueden dar por vía oral, algunas se pueden dar por vía tópica. La tópica puede ser o cutánea para quemaduras o también oftálmica. Tienen unión a proteína variable, pero es un dato muy importante la unión a proteína de las sulfas, ¿ok? Porque después vamos a ver más adelante un efecto adverso que se produce debido a esto, ¿sí? A las interacciones que se deben a la unión a proteínas de la sulfa, ¿sí? En particular a la albúmina. Bien, sabemos que pasan barrera hematoencefálica, la sulfadiacina, como ya dije, pasa a placenta, ¿sí? Alcanza niveles tóxicos en placenta, tipo en el feto, y también puede distribuirse a líquidos corporales como líquido pleural, peritoneal, sinovial, ocular. Bien. El metabolismo es hepático por acetilación. Se forman metabolitos que no son activos, pero sí que son igualmente tóxicos que las sulfas, ¿sí? Entonces también pueden generar efectos adversos. Y la eliminación es renal, ¿sí? Son insolubles, sobre todo si la orina es ácida. Bien, entonces por eso es que pueden precipitar y formar cristales y generar cristaluria. Y por eso es que tenemos que recomendar la hidratación. Bueno, también pueden pasar por heces y leche materna. Bien, entonces, ¿para qué usamos a las sulfonamidas? Bien, ya no nombró, se podían antes usar para ITU, pero como dije que E. coli, Klebsiella, esos son resistentes, entonces ya hay mucha resistencia para las sulfonamidas solas, no se usa, por ejemplo, para infección de tracto urinario, pero sí se pueden usar para toxoplasmosis. Bien, ahí, como se dicen, es primera línea en combinación con pirimetamina y leucovorina para malaria en combinación con un antipalúdico. Nocardiosis también en combinación para quemaduras, usamos la sulfadiacina argéntica, como nombramos, que es uso superficial, no se puede usar para cuadros más profundos. Para infecciones oftálmicas, la sulfaceramida, y para infecciones intestinales, la sulfasalacina, porque dijimos que no se absorbía si era que permanecía el tubo digestivo, ¿sí? Bien. Pero ven que justamente es lo que les estaba comentando, que en general si se usan las sulfas se usan en combinación, bien, para reducir el riesgo de generar resistencia. Bueno, vamos y generar sinergismo, porque también es eso, son bacteriostáticas, ¿sí? Bueno, los efectos adversos de las sulfas. Importante, bueno, náuseas, vómitos, cefalea frecuente. Pueden generar cuadros de hipersensibilidad, ¿sí? Erupciones cutáneas de distintos tipos, tipo urticariales, pemfigoides, purpúricas, petequiales, etc. Bien, pueden sufrir fotosensibilidad, cuadros graves como el síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? Y dermatitis exfoliativa, eritema nodoso. Bien. En general, si ocurren dentro de lo que es la primera semana del tratamiento o antes en pacientes que ya estaban previamente sensibilizados, ¿sí? A las sulfas. Un cuadro con fiebre, prurito, malestar general puede ser más frecuente, ¿sí? Dentro de todo esto. El cuadro de hipersensibilidad es más frecuente en pacientes obviamente con SIDA, ¿sí? Están muy comprometidos. Y bueno, el riesgo de estas reacciones dermatológicas dentro de todas las sulfas se puede ver más con el sulfisoxazol, ¿sí? Bueno, a nivel hepático, ¿sí? Por toxicidad directa nos puede dar necrosis hepática temprana dentro de los 3 a 5 días de iniciado el tratamiento también. Bueno, a nivel riñón, la cristaluria, ¿sí? Es bastante... hay mucho riesgo con el consumo de sulfas porque dijimos que son insolubles, ¿sí?
obviamente se va a ver menor, el riesgo va a ser menor con los agentes más solubles como el sulfisoxazol, ¿bien? Y va a ser mayor con el sulfametoxazol o la sulfadiazina, ¿sí? Porque son más insolubles, ¿ok? Bien, entonces, es importante la hidratación para lograr un volumen urinario más o menos de 1,2 litros, ¿sí? Bien. También pueden generar hematotoxicidad, ¿sí? Como anemia hemolítica aguda en pacientes con déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, bien, agranulocitosis, y es muy raro, pero grave y fatal, bien, que pueden generar anemia aplásica, bien, por supresión de la médula ósea con granulocitopenia y trombocitopenia por un efecto mielotóxico directo de las sulfas, ¿sí? Y puede ser más frecuente en inmunocomprometidos este cuadro. Como dije, no es un efecto adverso, pero sino es un efecto que debe ser notificado, la coloración de orina y piel a un color naranja amarillento, ¿sí? Por la sulfasalacina. Y por último, yo dije que tenían que recordar que tengan el concepto de la unión a proteína variable, pero que es un dato importante porque pueden generar kernicterus en el recién nacido, ¿sí? El kernicterus es una encefalopatía que se produce por el desplazamiento, ¿sí? De la bilirrubina de la unión a proteínas, ¿sí? Por la sulfa, bien, hacia la sangre, ¿sí? La acumulación de bilirrubina que genera este cuadro. Entonces, obviamente va a estar contraindicado en embarazo y lactancia, porque también pasa leche, justamente por el riesgo de kernicterus y obviamente también por el riesgo de mayor riesgo de desarrollo de efectos adversos, pacientes con hipersensibilidad previa a las sulfas, ¿sí? Bueno, con respecto a las interacciones, vamos a nombrar a los anticoagulantes, a los hipoglucemiantes como las sulfonilureas y anticonvulsivantes, tanto porque inhiben el metabolismo o las sulfas de estas drogas o porque las desplazan, ¿sí? De la unión a la albúmina, entonces potenciarían los efectos de estas drogas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, ahora vamos a hablar de la trimetoprima, ¿sí? Que también es una droga cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis de ADN, inhibiendo la síntesis del ácido fólico. Bien, pero ¿en qué paso de esta vía actúa? Bueno, como ven el recuadro, bien, las sulfas actúan sobre la dihidroipteroato sintasa, mientras que la trimetoprima va a actuar ahora sobre la dihidrofolato reductasa, ¿sí? También es un inhibidor competitivo de la dihidrofolato reductasa y es bacteriostática. La trimetoprima también es bacteriostática como las sulfonamidas, ¿bien? Esta dihidrofolato reductasa cataliza la conversión de dihidrofolato a tetrahidrofolato y este paso es el inhibido por la trimetoprima. Bien. Ahora bien, cuando tenemos la combinación, en general se vende en combinación con el sulfametoxazol, es decir, como cotrimoxazol, es decir, TMS. Bien. O sea, están en combinación, trimetoprima y sulfametoxazol, que es el famoso TMS. Entonces, ahora vamos a verlo. ¿Cuál es el mecanismo de acción del TMS? Es decir, inhibir dos pasos distintos de la vía de síntesis del ácido fólico. Por un lado, por la parte sulfa, es decir, va a inhibir a la dihidroipteroato sintasa, y por la parte trimetoprima va a inhibir a la dihidrofolato reductasa, ¿sí? ¿Qué genera esto? Que haya, ambos son bacteriostáticos por separados, ¿sí? Tanto la sulfonamida como el trimetoprima, pero bien, la acción conjunta va a hacer que haya sinergia bactericida, es decir, que el TMS es bactericida, mientras que el sulfametoxazol es bacteriostático y la trimetoprima por separado también es bacteriostático, es decir, los dos fármacos por separado son bacteriostáticos. Ahora, conjuntos formando TMS, el TMS es bactericida por la sinergia, ¿sí? De actuar en dos pasos distintos de la vía de síntesis del ácido fólico. Bien. Perfecto, entonces sinergismo es igual a trimetoprima más sulfametoxazol, es decir, TMS. Bien, perfecto. Entonces, vamos a hablar del espectro del TMS.
Sobre las gram positivas, bien, es importante que cubre estafilococo, epidermidis y también cubre SAMR, es decir, meticilina resistente. Es sensible al TMS, bien. Streptococcus cubre streptopiógenes y streptoviridis son sensibles. Ya Streptococcus pneumoniae está aumentando su resistencia, ¿sí? Al TMS. Y también cubre nocardia. Con respecto a los gram negativos, bien, como ven ahí, cubre Escherichia coli, pero la sensibilidad depende de la región, ¿sí? Acuérdense que yo les dije al inicio de la clase que para elegir al TMS como tratamiento empírico en una ITU, que es más frecuentemente causada por E. coli, va a depender de la resistencia local, ¿sí? Si la resistencia local al TMS supera el 20%, no se elige como tratamiento empírico, ¿sí? Entonces la sensibilidad depende de la región. Después vamos a tener otros microorganismos sensibles como Klebsiella, ¿sí? Salmonella, Shigella, Serratia, Brucella. Bien. También cubre Pneumocystis jirovecii y cubre... ¿Qué microorganismos son resistentes? La Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis, Enterococos son resistentes a esta droga, ¿sí? Bien. ¿Cómo adquiere la resistencia al TMS? A través de la incorporación de plásmidos. Bien. Bueno, vamos a hablar de el ADME, ¿sí? Sea por vía oral o endovenosa. Bien, tenemos que la vida media del trimetoprim es de 11 horas y del sulfametoxazol de 10 horas, o sea, más o menos similar. La unión a proteínas plasmáticas es del 40%. Bien, concentran en líquido cefalorraquídeo, en esputo, en leche, en próstata, también pasan placenta, ¿sí? El metabolismo es hepático y la eliminación es renal, se tienen que ajustar en insuficiencia renal, este grupo. Bien. Bueno, efectos adversos. Con respecto a los efectos adversos, sí, obviamente lo más frecuente es hipersensibilidad, ¿sí? Sobre todo en pacientes con SIDA. Tenemos erupciones cutáneas, síndrome de Stevens-Johnson, bien, es un cuadro bastante frecuente con el TMS, ¿sí? También te puede generar náuseas y vómitos, lostitis y estomatitis. A nivel hematológico también podemos tener anemia, alteraciones de la coagulación, granulocitopenia, ¿sí? Vamos a tener ictericia, ¿sí? por hepatitis de tipo colestásica, alérgica. A nivel renal también, obviamente tienen fracción sulfa, el riesgo de cristaluria, ¿sí? Y de hipercalemia. Bien. También está contraindicado en embarazo, bien, y se tiene que evitar en lactancia, porque también tiene riesgo, tiene una fracción sulfa, también hay riesgo de kernicterus, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿para qué usamos al TMS? ¿Sí? Vamos a utilizarlo como tratamiento empírico, ¿sí? En zonas de vuelta con resistencia local de E. coli menor al 20%, se puede utilizar como tratamiento empírico para ITU baja. Como concentra en próstata, se puede utilizar para prostatitis. Podrían darse como adyuvante en infección de piel y partes blandas por SAMR. Bien, en neumonía por Pneumocystis jirovecii se utiliza como tratamiento, pero también como profilaxis para Pneumocystis jirovecii se puede usar. Como profilaxis para toxoplasmosis. Bien, el tratamiento de enocardia, de brucelosis y como alternativa a la doxicilina más strepto. También se puede utilizar para infecciones respiratorias, bien como en niños otitis media aguda, en adultos para sinusitis aguda, bien en exacerbaciones agudas de bronquitis crónica se pueden usar. En general también se pueden llegar a dar infecciones gastrointestinales por Shigella o Salmonella. El tema es que tal vez ahora se prefiera más utilizar una quinolona para estos cuadros gastrointestinales. Bien. Y ahora sí, ya que la nombré, vamos a seguir hablando de quinolonas ahora, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué son las quinolonas?
son un grupo de fármacos inhibidores, o sea, de la síntesis de ADN, en realidad de la función del ADN, que ahora vamos a ver, bactericidas, fármacos concentración dependiente, es un fármaco de concentración dependiente, tiene efecto posantibiótico, y es un grupo de fármacos de amplio espectro. Importante, que sea amplio espectro, ¿sí? Entonces, no hay que usarlas para cualquier cosa, ¿sí? Hay que elegir bien en qué momento usar quinolonas. Bien. Perfecto. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo alteran la función del ADN? Inhibiendo en las gram negativas, bien, a la ADN girasa o a la enzima ADN girasa, y en las gram positivas a la topoisomerasa 4, ¿sí? Lo que hace la ADN girasa es evitar el enrollamiento del ADN, ¿sí? Que ocurre en la replicación, y la topoisomerasa lo que hace es separar las moléculas hijas interconectadas del ADN, ¿sí? Entonces, en general, nuestras células no tienen ADN girasa y no tienen topoisomerasa 4, sino 2, entonces las células eucariotas no se ven afectadas por las quinolonas. Bien, perfecto. ¿Cómo las clasificamos a las quinolonas? En generaciones, ¿sí? A partir de la segunda generación, se denominan fluorquinolonas, ¿sí? Adquieren compuestos fluorados, y eso les permite ir ampliando el espectro, pero también aumentan el perfil de efectos adversos, ¿sí? Por esto es que no se eligen tal vez en terapias empíricas, generalmente en cuadros innecesarios, ¿sí? Bien, entonces, la primera generación es el ácido anhidríxico, ¿sí? La segunda generación tenemos a la ofloxacina, ciprofloxacina, norfloxacina. En la tercera generación está la levofloxacina, la gatifloxacina. En la cuarta generación, moxifloxacina y gemifloxacina, ¿sí? Bien, entonces, el espectro, como dije, a partir de la segunda generación son fluorquinolonas, y ahora vamos a hablar del espectro, ¿sí? En la primera generación, el espectro cubría solamente enterobacterias, ¿sí? A medida que aumentamos las generaciones, se va ampliando el espectro, ¿sí? Se van sumando microorganismos. Bien, en la segunda generación a esto se le suma un montón de microorganismos, ¿sí? Proteus, E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, ¿sí? Campylobacter, intracelulares como Mycoplasma, Clamidia, Mycobacterias, Legionella, cubren pseudomonas. Dentro de la segunda generación, la única que cubre pseudomonas es ciprofloxacina, ¿sí? Neisseria gonorrhoeae ya está desarrollando resistencia a las quinolonas, ¿sí? En la tercera generación se va a sumar Streptococcus pneumoniae, y en la cuarta generación a esto se les va a sumar anaerobios. Bien, entonces, con respecto a pseudomonas, es importante que vayan haciendo listas en las distintas clases de qué fármacos cubren pseudomonas. En este caso, la ciprofloxacina, y después toda la tercera generación y toda la cuarta generación. Bien, ahora bien, tanto la ciprofloxacina como la levofloxacina la cubren. La pueden cubrir por vía oral, ¿sí? El resto no. Bien. Ahora, con respecto a la farmacocinética de este grupo de fármacos, se dan todos por vía oral, también algunas pueden darse por vía endovenosa, vía oftálmica, vía óptica, ¿sí? La distribución amplia, basan a orina, riñón, pulmón, próstata, bilis, leche, ¿sí? Tienen vida media de 12 a 24 horas, excepto norfloxacina y ciprofloxacina de 5 horas. Bien. El metabolismo no se metabolizan, excepto la moxifloxacina, ¿sí? Que tiene metabolismo hepático, y por ende se tienen que ajustar en insuficiencia hepática. Bien. Todas se eliminan por riñón, excepto la moxifloxacina, que es la única que se metabolizaba, que se elimina por bilis, ¿sí? Entonces, y las que se eliminan por vía renal tienen que ajustarlas en insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, solo moxi se metaboliza, se ajusta en insuficiencia hepática, eliminación renal de todas, ajustarlas en insuficiencia renal, excepto de moxi que se elimina por heces. ¿Bien? Perdón. Bueno, los efectos adversos de las quinolonas, ¿sí? Vamos a ver que es muy común, lo más común, efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos, malestar abdominal y riesgo de colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, ¿sí? En el sistema nervioso central, mareos y cefaleas también pueden causar delirio, alucinaciones, convulsiones,
bien, las convulsiones tal vez en pacientes con epilepsia. Estos, obviamente, tanto el delirio, las alucinaciones, las convulsiones no son comunes, pero pueden llegar a ocurrir. Y neuropatía periférica, ¿sí? Que puede llegar a ser irreversible en algunos casos. Bueno, prolongación del QT y arritmias como torsada de puntas. El que más causa prolongación del QT es la moxifloxacina y la ciprofloxacina es la que menos lo causa de todas. Gabo, es decir, vamos a hablar de ruptura de tendón, en particular del tendón de Aquiles. También puede haber artralgias, ¿sí? Etcétera. ¿En qué pacientes vamos a ver principalmente ruptura de tendón? Bueno, en mayores de 60 años, en pacientes que consuman corticoides, pacientes que sean receptores de trasplante de órganos sólidos, ¿bien? Y también se vio que hay riesgo de ruptura en niños, ¿sí? De artropatía en niños. Entonces, bueno, también tenemos que pueden generar disglucemia, es decir, hipoglucemia, ¿sí? La gatifloxacina principalmente, y puede haber hipersensibilidad con fotosensibilidad, síndrome de Stevens-Johnson y erupciones. Y bueno, está contraindicado el embarazo, categoría C, niños y adolescentes por el riesgo de ruptura de tendón de Aquiles, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué usamos a las quinolonas? Bien, vamos a, como dijimos, primer línea, ¿sí? Para ITU alta, bien, como tratamiento empírico, la ciprofloxacina. También se pueden utilizar para prostatitis porque concentran en próstata la norfloxacina, la ciprofloxacina, la ofloxacina, es decir, las de segunda generación, más la levofloxacina, que es de tercera. Para enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Para el chancro blando, por Haemophilus ducreyi, también para uretritis cervicitis por clamidia trachomatis. La primera línea para clamidia es la doxiciclina, pero una alternativa pueden ser las quinolonas, ¿sí? Porque dijimos que atacaban intracelulares. Bien, también para infecciones gastrointestinales, la levofloxacina, por ejemplo, para diarrea del viajero, para la shigellosis, para salmonelosis, bien, perfecto. Después, infecciones de hueso como la osteomielitis crónica, bien, o pie diabético. El tema es que en este caso, ¿sí? Son tratamientos prolongados que pueden llevar a semanas o meses, bien. Entonces, se trataría de buscar la forma de hacer un tratamiento combinado con otros antibióticos para disminuir el riesgo de resistencia, ¿sí? A las quinolonas, que son drogas muy buenas porque son de amplio espectro, ¿sí? Entonces, nada, si se puede evitar el riesgo de desarrollar resistencia, se trata, bien, de evitar. Bien, también se puede usar como profilaxis para neutropenia febril, ¿sí? Infecciones del tracto respiratorio, bien, neumonía adquirida en la comunidad. Para cubrir pseudomonas aeruginosa, ya dijimos a la levo, a la ciprofloxacina, que lo hacen por vía oral, bien. Tuberculosis multiresistente, bien, también pueden cubrir micobacterias atípicas, ¿sí? Y profilaxis para meningococo, bien, perdón. Y por último también pueden servir tanto la levo como la cipro para el anthrax, ¿sí? Bueno, las interacciones con cationes di o trivalentes, o sea, si se coadministran con las quinolonas con cationes o di o trivalentes, o sea, es decir, el calcio, el hierro, etc., se pueden formar complejos, bien, y generar quelación de las quinolonas, ¿sí? De esta manera lo que hacemos es disminuir la biodisponibilidad de la droga. Perdón. Por el riesgo de prolongación del QT, de arritmias, hay que tener cuidado con las interacciones con antiarrítmicos, como la amiodarona, la quinidina, como es acá, que ya lo van a ver en el módulo de cardio, a estas drogas. Bueno, la coadministración con teofilina, ¿sí? Disminuye el metabolismo de la teofilina, entonces aumenta el riesgo de toxicidad, es decir, de producir convulsiones. Bien, perfecto. Y ahora vamos a seguir hablando con los últimos dos fármacos de esta clase, bien, que es por un lado la nitrofurantoína y después vamos a finalizar con la fosfomicina, bien. Bueno, que la nitrofurantoína dijimos que es útil para cistitis, cistitis, ¿sí? Tratamiento empírico de la cistitis, de la ITU baja.
Bien. Es un fármaco que es bacteriostático, puede ser bactericida, que no es útil para el tratamiento sistémico porque pasa directamente a la orina, o sea, no está casi nada en plasma, ¿sí? Y concentra muy bien en la orina, por eso la damos para cistitis, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la nitrofurantoína? Se activa por reducción enzimática, ¿sí? Con formación de intermediarios reactivos que dañan el ADN, ¿sí? Es activa contra cepas de Escherichia coli y enterococos, bien, tanto Pseudomonas, Proteus, Enteroclepsiella, sí, que son otros microorganismos que pueden causar ITU, Proteus y Klebsiella, son resistentes a la nitrofurantoína, ¿sí? Entonces la sensibilidad es a los enterococos y a E. coli. Bien, perfecto. Se dan por vía oral y se eliminan por vía renal en la vía media plasmática es de 30 minutos como máximo 1 hora, ¿sí? Y concentra en orina. Bien, perfecto. Entonces, ¿para qué usamos a la nitrofurantoína? Para ITU baja no complicada, o sea, la cistitis, primer línea de tratamiento empírico, ¿sí? Y en embarazadas se puede utilizar tanto para ITU baja en embarazadas como para bacteriuria asintomática en embarazadas. Tanto las quinolonas como el TMS dijimos que estaban contraindicadas en embarazo, ¿sí? Así que una opción para las embarazadas, sí, que no tienen riesgo, es la nitrofurantoína, ¿bien? Pero como dije, se administra varias veces al día, vean su vida media, y por varios días. Entonces la posología puede llegar a ser muy incómoda para el paciente y tal vez se puede evitar dando otro fármaco, ¿bien? Y además puede ser mal tolerada por los efectos adversos que tiene, que ahora le voy a nombrar, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas para la comodidad del paciente, digamos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que se puede utilizar en embarazadas, a diferencia de lo que veníamos viendo. Bien, entonces, efectos adversos, tienen efectos adversos gastrointestinales, que son muy frecuentes, náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? También la nitrofurantoína colorea orina, ¿sí? Como el TMS. La coloración de orina es color marrón, ¿sí? Y las sulfas. Bueno. Tienen riesgo de hipersensibilidad, ¿sí? Anemia hemolítica en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Leucopenia, granulocitopenia, escalofríos, fiebre, ¿sí? Genera daño hepatocelular, es decir, es hepatotóxico, hay ictericia colestásica, ¿sí? Con patrón colestásico. Puede generar neumonitis aguda, bien, y fibrosis pulmonar, o sea, es muy grave. La neumonitis se puede manifestar con fiebre, tos, disnea y demás. Y esto se va a ver principalmente la fibrosis pulmonar, bien, junto con el vértigo, la somnolencia, nistagmo, neuropatía, se ven en tratamientos prolongados, un tratamiento crónico con nitrofurantoína, ¿sí? Pero bueno, o sea, es decir, no es algo frecuente, pero es muy grave la fibrosis pulmonar. Bien. Ok, entonces la nitrofurantoína tiene un perfil importante de efectos adversos, ¿sí? Y por último vamos a hablar de la fosfomicina, ¿sí? Que dijimos que tenía, a diferencia de todos los fármacos que vimos hasta ahora, el mecanismo de acción era a inhibir la síntesis de pared celular bacteriana, lo hace inhibiendo a la enolpirubil transferasa, bien, que cataliza el paso inicial de la vía de síntesis de la pared, ¿sí? El espectro, ¿sí? Cubre E. coli, Proteus, Enterococos, Staphylococcus saprophyticus, bien. Se puede dar por vía oral, pero también por vía endovenosa, bien. Y en general los efectos adversos son poco frecuentes. Pueden generar un cuadro gastrointestinal, cefaleas, vaginitis, bien, pero no son tan frecuentes, ¿sí? ¿Para qué se pueden usar? Puede ser una opción como tratamiento empírico para una ITU baja y también se pueden utilizar en embarazadas, una ITU en embarazadas, ¿sí? Entonces, de todos los que vimos hoy, en nuestra clase de hoy, bien, los que se pueden dar en embarazadas son tanto la nitrofurantoína como la fosfomicina. Lo que tiene de bueno la fosfomicina es que se puede dar dosis únicas, ¿sí? El tema, obviamente, como tiene esto de bueno, tiene poco perfil de efectos adversos y demás, pero es muy cara, es una droga muy cara, por eso tal vez no es tan frecuente que la administren, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, la bibliografía
Y terminamos nuestra clase. Cualquier duda nos consultan, en nuestras mesas vamos a hablar y demás, pero espero que les haya quedado claro y les haya gustado e interesado la clase. Muchas gracias.